Ezequiel 28:12, 1:3. Dios habla a través del profeta y describe a una criatura que ya no existe. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Lee esa descripción otra vez. El sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, vestido de piedras preciosas, 9 gemas, nombradas una por una. Esa criatura era lo más hermoso que Dios había creado. No un ser humano, no un animal, un ángel, el más brillante de todos, el que estaba más cerca del trono, el que tenía acceso directo a la presencia de Dios en una intimidad que ninguna otra criatura, ni antes ni después, volvería a tener, y un día ese ángel miró a Dios y decidió que quería ser como él. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la reconstrucción de ese momento, el momento en que la criatura más perfecta del universo se convirtió en la más corrupta. Con lo que dicen Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipsis 12, el libro de Job, la carta de Judas, la segunda carta de Pedro y el libro de Enoc. Cada detalle tiene un versículo detrás. Cada interpretación tiene siglos de tradición teológica sustentándola. Algunas cosas las sabemos con certeza. Otras las reconstruimos con las piezas que la Biblia deja esparcidas en libros escritos con siglos de diferencia entre sí. Lo que es seguro es que algo pasó antes de que el mundo existiera, algo que cambió la historia del universo antes de que la historia empezara. Empecemos por el principio, porque para entender la caída hay que entender lo que había antes de la caída. Y lo que había antes era algo que la mente humana apenas puede imaginar. Dios creó a los ángeles. La Biblia no dice cuándo. No hay un versículo que diga, en el día X, Dios creó a los ángeles. Pero Job 38, contra 4 hasta 7, da una pista. Dios le habla a Job y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Los hijos de Dios, Bene Elohim en hebreo, son los ángeles. Estaban ahí cuando Dios fundó la tierra. Existían antes de que el mundo existiera. Vieron la creación como espectadores y la celebraron. La palabra ángel viene del griego agelos, que significa mensajero, pero los ángeles de la Biblia son mucho más que carteros celestiales. Son seres de una complejidad y un poder que los textos describen con un lenguaje que roza lo incomprensible. Ezequiel 1 describe a los querubines: 4 caras, 4 alas, el cuerpo cubierto de ojos, moviéndose en línea recta sin girar, con un sonido como el de un ejército en marcha. Isaías 6 describe a los serafines: 6 alas, 2 cubriendo la cara, 2 cubriendo los pies, 2 volando, gritando sin parar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El trono de Dios, según Ezequiel 1, 26-28, estaba rodeado de fuego, de cristal, de un resplandor que parecía un arco iris. La escena es tan abrumadora que Ezequiel cae sobre su rostro cuando la ve. En medio de toda esa jerarquía celestial, había uno que destacaba sobre todos los demás. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Querubín grande, protector, en el santo monte de Dios. En medio de las piedras de fuego. Cada expresión marca un nivel de acceso y de privilegio que ningún otro ángel tenía. Este querubín no estaba en la periferia del trono. Estaba en el centro. Caminaba entre las piedras de fuego, que los teólogos interpretan como la presencia misma de la gloria de Dios. Era un ángel que vivía dentro del fuego divino sin consumirse. La tradición cristiana
le da el nombre de Lucifer. La palabra viene del latín y significa portador de luz. Aparece en la Vulgata, la traducción latina de la Biblia de Jerónimo, en Isaías 14, 12. Quomodo sesidisti de caelo, Lucifer, fili aurorae. ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la aurora? El texto hebreo original usa la palabra Elel, que significa brillante o estrella de la mañana. Es un título, no un nombre propio, pero la tradición lo convirtió en nombre, y el nombre se quedó. Lucifer era hermoso, y esa es una palabra que la Biblia rara vez usa para describir a un ser espiritual. Ezequiel 28:12 lo llama acabado de hermosura. La palabra hebrea es Kalil Yofi, que literalmente significa perfección de belleza. No había defecto en él. Su apariencia era la máxima expresión de lo que la creatividad divina podía producir. Las 9 piedras preciosas que lo cubrían, según Ezequiel 28:13, son las mismas que aparecen en el pectoral del sumo sacerdote en Éxodo 28:17, 2:0. Algunos estudiosos ven en eso una conexión deliberada. Lucifer tenía una función sacerdotal. Mediaba entre la creación y el Creador. Era un puente de luz entre Dios y todo lo demás. Ezequiel 28:13 añade un detalle que muchos lectores pasan de largo. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tamboriles y flautas. Instrumentos musicales incorporados en su ser. No los llevaba encima. Eran parte de él. Lucifer era música. La tradición judía y cristiana primitiva lo interpreta como el director de la adoración celestial, el que dirigía el coro de los ángeles, el que lideraba la alabanza a Dios. Cada vez que los serafines gritaban, «Santo, Santo, Santo», Lucifer era el que marcaba el compás. Imagina eso por un momento. Un ser cuya función principal era canalizar la adoración de todo el cielo hacia Dios. La música pasaba a través de él. La alabanza de millones de ángeles fluía por su cuerpo como la luz fluye por un prisma. Él era el instrumento a través del cual la creación celestial expresaba su devoción al Creador. Y esa posición le daba algo que ningún otro ángel tenía. Toda la atención del cielo pasaba por él antes de llegar a Dios. Era el intermediario, el canal, el que estaba en medio. Esa posición tiene un riesgo que cualquier líder de adoración humano reconocería. Cuando toda la atención pasa a través de ti, hay un momento en que puedes confundir la atención que fluye con atención que te pertenece. Los cantantes que lideran la alabanza en las iglesias conocen esa tentación. La congregación te mira, las voces te siguen, los ojos están puestos en ti. Y si no tienes claro que tú eres solo el canal, empiezas a creer que eres el destino. Lucifer cruzó esa línea. El canal quiso ser el destino, la jerarquía angelical, tal como la describe la tradición cristiana basada en los textos bíblicos y sistematizada por el pseudo Dionisio Areopagita en el siglo V, tiene 3 tríadas. La primera tríada, la más cercana a Dios, serafines, querubines y tronos. La segunda, dominaciones, virtudes y potestades. La tercera, principados, arcángeles y ángeles. Lucifer era un querubín, primera tríada, el nivel más alto, pero dentro de la primera tríada era el querubín grande, el primero entre los primeros, el que protegía el trono, el que caminaba entre las piedras de fuego. Colosenses 1:16 dice que Dios creó tronos, dominios, principados, potestades. Esas son categorías de ángeles con funciones de gobierno. Los ángeles no eran una masa indiferenciada flotando en el cielo. Tenían estructura, jerarquía, cadena de mando. Y Lucifer estaba en la cima de esa cadena, justo debajo de Dios. Eso significaba que cuando hablaba, los demás escuchaban. Cuando opinaba, los demás consideraban. Cuando sugería algo, los demás lo seguían. La autoridad que tenía era real. Y fue precisamente esa autoridad la que usó para reclutar a 1/3 del cielo.
y Ezequiel 28:15 lo resume. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que. Dos palabras que partieron la historia del universo en dos mitades, antes de hasta que y después de hasta que. Antes, perfección. Después, guerra. ¿Qué pasó? Ezequiel 28:17 lo dice con una claridad que duele. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La belleza lo corrompió. No una belleza externa, una belleza que él vio en sí mismo y que le produjo algo que hasta ese momento no existía en el universo. Orgullo. Lucifer se miró, y lo que vio le gustó tanto que dejó de mirar a Dios. Ese es el mecanismo, así de simple y así de devastador. La criatura que estaba más cerca del Creador empezó a creer que su brillo era propio, que su sabiduría era suya, que su belleza le pertenecía, y de esa creencia nació un pensamiento que nunca antes se había pensado en la eternidad. Isaías 14:13, 1:4, 5 declaraciones, 5 yo. El texto más denso sobre la ambición de Lucifer que existe en la Biblia, subiré al cielo. Primera declaración. Ya estaba en el cielo, pero quería subir más alto. Quería el trono, no la cercanía al trono. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Segunda. Quería sentarse. Los ángeles no se sientan ante Dios, se postran, se cubren la cara con las alas. Lucifer quería un trono propio, al nivel de las estrellas de Dios, que es otra forma de decir al nivel de los demás seres celestiales. Quería gobernarlos. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Tercera. El monte del testimonio, Armoed en hebreo, es el lugar de la asamblea divina. El Salmo 48:2 asocia los lados del norte con la morada de Dios. Lucifer quería ocupar el lugar donde Dios se reúne con sus criaturas. Quería presidir la asamblea. Sobre las alturas de las nubes subiré. Cuarta. Las nubes en el lenguaje bíblico representan la presencia y la gloria de Dios. Éxodo 13:21. Dios guiaba a Israel en una columna de nube. Lucifer quería estar por encima de la manifestación visible de la gloria divina, y seré semejante al Altísimo. Quinta, la última, la que lo cambió todo. Seré semejante. Edme, en hebreo. No dice seré igual, dice seré semejante. Quería la semejanza, la apariencia, la posición. Quería que lo trataran como a Dios. Quería recibir la adoración que él mismo había dirigido durante eones. 5 declaraciones que empiezan con yo. 5 veces la criatura se pone en el centro, y en ese momento, algo que no tenía nombre, recibió uno, pecado. El primer pecado de la historia no fue la manzana del Edén. Fue un pensamiento en la mente de un ángel, antes de que Adán existiera, antes de que la tierra fuera formada. El mal nació en el cielo, pero Lucifer no actuó solo. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas, en el contexto apocalíptico, son ángeles. 1/3 de los ángeles del cielo siguieron a Lucifer en su rebelión. 1/3. Si la jerarquía celestial incluía millones de ángeles, como sugiere Daniel 7:10, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, 1/3 significaría cientos de millones de seres celestiales que eligieron seguir a la criatura en lugar de al Creador. ¿Cómo los convenció? La Biblia no da detalles del proceso, pero la lógica del relato permite una reconstrucción. Lucifer era el querubín protector. Tenía autoridad, tenía acceso, tenía carisma, si se puede usar esa palabra para un ser celestial, y tenía un argumento que debía sonar convincente para un ángel que nunca había visto rebelión. ¿Por qué servir cuando puedes gobernar? ¿Por qué adorar a otro cuando tú mismo eres espléndido?
¿Por qué ser segundo cuando puedes ser primero? El libro de Enoc, un texto apócrifo del siglo II a.C., que no forma parte del canon bíblico, pero que la carta de Judas cita directamente en el versículo 14, amplía la narrativa de la rebelión angelical. En 1 Enoc 6 hasta 16, los vigilantes, un grupo de 200 ángeles que descienden al monte Hermón, juran un pacto para tomar esposas humanas. Su líder es Semiasa o Shemhasai. El nombre del monte Hermón, en hebreo, está relacionado con la raíz HRM, que significa juramento o anatema. Los ángeles eligieron un monte cuyo nombre significaba maldición para sellar un pacto maldito. Azazel, otro de los líderes, les enseñó a los humanos a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les enseñó metalurgia militar, les enseñó a hacer la guerra. También les enseñó a fabricar cosméticos, a teñirse los ojos, a trabajar con piedras preciosas. Las mismas piedras que cubrían a Lucifer en Ezequiel 28 ahora se convertían en adornos para seducir. El conocimiento que los ángeles caídos trajeron a la tierra era dual: tecnología destructiva y vanidad estética, armas y maquillaje. La combinación suena a civilización moderna, y eso es parte de lo que hace el libro de Enoc tan perturbador para muchos lectores. La mezcla entre ángeles y humanos produjo a los Nefilim, los gigantes de Génesis 6, 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea Nefilim viene de la raíz NPL, que significa caer, los caídos, los hijos de los caídos. Los Nefilim eran el producto biológico de la rebelión de los vigilantes. Según 1 Enoc, tenían 300 codos de altura, devoraban todo lo que producían los humanos, y cuando la comida se acabó, empezaron a devorar a los propios humanos. El relato de Enoc conecta directamente con Génesis 6 contra 5 hasta 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La corrupción que provocó el diluvio, según esta lectura, no fue solo humana. Fue el resultado de una intervención angelical que corrompió la genética, la cultura y la espiritualidad de la humanidad antes del diluvio. Los vigilantes hicieron lo que Lucifer había empezado: extender la rebelión celestial al mundo material. La relación entre la caída de Lucifer y la caída de los vigilantes es un tema de debate teológico que lleva siglos. ¿Son el mismo evento visto desde ángulos diferentes? ¿Son eventos separados? Algunos estudiosos, como Michael Heiser en su libro The Unseen Realm, argumentan que hubo múltiples rebeliones angelicales: la de Lucifer antes de la creación, la de los vigilantes antes del diluvio, y una tercera en Deuteronomio 32 contra 8 hasta 9, cuando Dios distribuyó las naciones entre los hijos de Dios después de la Torre de Babel, y esos seres divinos se corrompieron al recibir adoración humana. 3 caídas, 3 niveles de rebelión, 3 oleadas de ángeles que eligieron su propia voluntad por encima de la de Dios. Judas 6 resume la rebelión con una frase precisa: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. No guardaron su dignidad, abandonaron su morada. La palabra griega para morada es oiketerión, que aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en 2 Corintios 5 contra 2, donde Pablo la usa para referirse al cuerpo celestial que los creyentes recibirán en la resurrección. Los ángeles tenían un cuerpo o una habitación espiritual que abandonaron voluntariamente. Dejaron lo que eran para intentar ser algo que no les correspondía. 2 Pedro 2 contra 4 añade un destino, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad,
para ser reservados al juicio. La palabra que Pedro usa para infierno no es Gehenna ni Hades, es Tartarú, un verbo que aparece una sola vez en toda la Biblia. Viene de Tártaro, que en la mitología griega era la prisión más profunda del inframundo, debajo del Hades, donde Zeus encerró a los titanes después de derrotarlos. Pedro usa una referencia de la cultura griega para comunicar una idea bíblica. Los ángeles rebeldes fueron encerrados en un lugar de confinamiento tan profundo que incluso el vocabulario hebreo se quedaba corto para describirlo. Apocalipsis 12:7 hasta 9 narra la batalla. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Miguel, el arcángel Miguel. Daniel 10:13 lo llama uno de los principales príncipes. Daniel 12:1 lo llama el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Judas 9 lo describe disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Miguel era el ángel guerrero, el comandante del ejército celestial que permaneció fiel. Y fue Miguel, no Dios directamente, quien luchó contra Lucifer. Dios no necesitaba luchar. Enviaba a un ángel para que luchara contra otro ángel. La diferencia de categoría era la respuesta. Lucifer quería ser como Dios, y Dios le respondió enviando a un subordinado. La batalla tuvo que ser algo que ningún lenguaje humano puede capturar. Seres de poder inimaginable, enfrentándose en un plano de existencia que no tiene coordenadas físicas. No había espadas de metal ni escudos de bronce. Los ángeles no son seres materiales, son espíritu. Hebreos 1:7. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. La batalla fue de voluntades, de autoridades, de poderes espirituales, chocando con una violencia que hacía temblar las dimensiones. Daniel 10 da una idea de lo que significa una batalla angelical. Un ángel le dice a Daniel que fue enviado a él desde el primer día que oró, pero que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Un ángel caído, asignado a una nación, bloqueando a un ángel enviado por Dios durante 3 semanas. Y el ángel tuvo que pedir refuerzos. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Si un solo ángel caído pudo bloquear a un mensajero divino durante 21 días, imagina lo que fue una batalla que involucró a millones de ángeles en ambos bandos. La escala es inimaginable. Apocalipsis 12:8 dice que no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esa segunda frase es demoledora. No se halló ya lugar. El cielo los expulsó. El espacio que habían ocupado durante eones dejó de reconocerlos. Las posiciones que habían tenido fueron borradas. Las funciones que habían cumplido fueron reasignadas. 1/3 de la estructura celestial fue arrancada de cuajo y arrojada fuera. El cielo quedó con una herida, una ausencia, un vacío, donde antes había adoración y ahora había silencio. Apocalipsis 12:12 describe la reacción de ambos mundos. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El cielo se alegra, la tierra sufre. La caída de Lucifer fue una fiesta arriba y una tragedia abajo. Los ángeles que quedaron fieles celebraron la victoria. Los seres humanos, que todavía no existían o que ya habitaban la tierra dependiendo de la cronología que se use, recibieron un enemigo con gran ira y poco tiempo. Y Lucifer perdió, no prevalecieron. 3 palabras. La rebelión fracasó. La criatura más perfecta del universo, con 1/3 de los ángeles de su lado,
No pudo con el ángel que Dios envió a enfrentarlo. La derrota fue total. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fueron expulsados, borrados del registro celestial. La puerta se cerró detrás de ellos. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La caída. De la presencia de Dios a la tierra, del trono al polvo, de la luz a la oscuridad. Jesús lo vio. Lucas 10, 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. La imagen es de velocidad y violencia, una estrella que se desprende del cielo y cae ardiendo, el ángel más brillante, convertido en el meteorito más oscuro. ¿Qué quedó de Lucifer después de la caída? La Biblia lo describe con nombres que revelan su transformación. Satán, en hebreo, significa adversario, el que se opone, el que bloquea. En el Antiguo Testamento, la palabra Satán aparece como un título funcional, no como un nombre propio. En Números 22:22, el ángel de Jehová se pone como Satán, adversario, en el camino de Balaam. En Job 1-2, el Satán se presenta ante Dios como un fiscal en un juicio. En Zacarías 3:1, el Satán acusa al sumo sacerdote Josué ante Dios. El adversario tiene un trabajo: acusar. Es lo que hace, es lo que le queda. Diablo, del griego diabolos, significa calumniador o el que divide. La raíz diabalio significa lanzar a través, en el sentido de interponer algo entre dos partes. El diablo es el que se interpone, el que se pone entre Dios y sus criaturas, el que lanza acusaciones para separar lo que está unido. Su función después de la caída es la inversa exacta de su función antes de la caída. Antes unía, canalizar adoración hacia Dios, ahora divide, separar criaturas de Dios. La serpiente antigua, en Apocalipsis 12:9, lo conecta con la serpiente del Edén en Génesis 3, Belzebú, del hebreo Baal-Zebub, señor de las moscas, un juego de palabras despectivo con Baal-Zebul, señor del templo, o señor de la morada. Los judíos del siglo I lo usaban como insulto deliberado. El que se proclamó señor del templo celestial es rebajado a señor de los insectos. Cada nombre es una degradación más. De querubín protector a adversario, de portador de luz a príncipe de las tinieblas, de director de la adoración celestial a señor de las moscas. Efesios 2:2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. 2 Corintios 4:4 lo llama el Dios de este siglo. Juan 12:31 lo llama el príncipe de este mundo. Esos títulos revelan algo incómodo. Lucifer tiene jurisdicción, tiene un dominio, tiene autoridad sobre algo. La tentación de Jesús en el desierto lo confirma. Lucas 4:5-6. El diablo le muestra todos los reinos del mundo y le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. No dice que la robó, dice que le fue entregada. ¿Cuándo? ¿Por quién? Algunos teólogos argumentan que Adán, al obedecer a la serpiente en lugar de a Dios, le transfirió a Satanás la autoridad sobre la tierra que Dios le había dado en Génesis 1:28. Adán era el administrador. Satanás le hizo un golpe de estado. Job 1 y 2 muestran algo perturbador. Satanás todavía tiene acceso al cielo después de la caída. Se presenta ante Dios junto con los demás ángeles. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vino también, se coló. Se presentó con los demás como si todavía perteneciera al grupo. Y Dios le habló. Le preguntó de dónde venía. Le señaló a Job como ejemplo de hombre justo. Y Satanás, fiel a su nuevo nombre de acusador, respondió: ¿acaso teme Job a Dios de balde? La pregunta es venenosa. Sugiere que la fidelidad de Job tiene un precio, que nadie sirve a Dios gratis, que toda adoración es transaccional.
Es la misma lógica que llevó a Lucifer a la rebelión. Si Dios es bueno conmigo, lo adoro. Si dejo de recibir beneficio, ¿por qué seguir adorando? Satanás proyectó su propio pecado sobre Job. Y Dios aceptó el desafío. Le dio permiso para probar a Job. Le quitó los bienes, los hijos, la salud. Y Job no maldijo a Dios. La apuesta de Satanás fracasó. Otra vez. Génesis 3 muestra la siguiente jugada. Satanás, ya caído, ya expulsado, se acerca al único lugar donde Dios ha puesto su creación más reciente, el Edén, y lo hace con forma de serpiente. La más astuta de todas las bestias del campo, dice Génesis 3:1, se acerca a Eva, no a Adán, a Eva, y le hace una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta distorsiona lo que Dios dijo. Dios no prohibió todos los árboles, prohibió uno. Satanás amplía la prohibición para que parezca injusta. Es la misma técnica que usó en el cielo, sembrar dudas sobre la bondad de Dios, sugerir que Dios retiene algo, que Dios limita, que Dios no quiere que sus criaturas sean todo lo que podrían ser. Eva responde correctamente al principio. Cita la prohibición. Pero Satanás tiene preparada la segunda parte. Génesis 3:4-5. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Seréis como Dios. La misma promesa que Lucifer se hizo a sí mismo en Isaías 14:14. Seré semejante al Altísimo. El diablo vendió a Eva la misma mentira que lo destruyó a él. La ofreció como si fuera una oportunidad, como si ser como Dios fuera un ascenso y no una caída. La serpiente antigua sabía exactamente lo que estaba haciendo porque lo había vivido en carne propia. Sabía que la promesa era una trampa, y la puso delante de Eva como un regalo. Y Eva comió, y Adán comió. Y los ojos de ambos fueron abiertos, pero no vieron lo que esperaban. Vieron su desnudez, vieron su vulnerabilidad. Vieron que habían perdido algo que no sabían que tenían hasta que dejaron de tenerlo. El pecado que nació en el cielo se contagió a la tierra. La rebelión de Lucifer no terminó con su caída, se extendió, se propagó. Encontró un segundo escenario y nuevos actores. Génesis 3:15 contiene la primera profecía mesiánica de la Biblia. Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, la simiente de la mujer. Un descendiente de Eva, un ser humano que le aplastará la cabeza a la serpiente. La herida en el calcañar es temporal. La herida en la cabeza es mortal. La guerra que empezó con un ángel rebelde en el cielo terminará con un hombre en una cruz, pero eso es otra historia. Una historia que empezó aquí, en el momento en que la criatura más hermosa del universo decidió que la belleza le daba derecho al trono, y desde entonces no ha parado. Ezequiel 28:18, 1:9, describe el final de Lucifer, con una imagen que todavía no se ha cumplido. Con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Para siempre dejarás de ser. Lucifer tiene un final. El ángel que quiso ser como Dios terminará siendo ceniza. Apocalipsis 20:10 lo confirma. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El lago de fuego. No el infierno como prisión temporal. El lago de fuego, como destino definitivo. Mateo 25:41, añade un detalle que pocos notan. Jesús dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para. El lago de fuego no fue diseñado para humanos.
Fue diseñado para Lucifer y los ángeles que lo siguieron. Cada ser humano que termina allí es un daño colateral de una rebelión que empezó antes de que la humanidad existiera. La historia de Lucifer plantea una pregunta que los teólogos llevan 2000 años debatiendo. ¿Por qué Dios creó un ser que sabía que se rebelaría? Si Dios es omnisciente, sabía lo que Lucifer haría. ¿Por qué lo creó de todas formas? Las respuestas varían según la tradición teológica. Agustín de Hipona argumentó que Dios permite el mal para extraer de él un bien mayor. La existencia de Lucifer como enemigo permite que las criaturas fieles demuestren su fidelidad. Sin prueba, la fe es teoría. Con prueba, la fe es acción. Tomás de Aquino propuso que la libertad es un componente necesario del amor genuino. Un ser que no puede elegir desobedecer, tampoco puede elegir obedecer de verdad. La obediencia forzada no es obediencia, es programación. C.S. Lewis lo dijo con su claridad habitual. Dios creó las cosas que tienen libre albedrío. Eso significa criaturas que pueden ir tanto bien como mal. Algunas personas piensan que pueden imaginar una criatura que fuera libre, pero que no tuviera posibilidad de ir mal, pero yo no puedo. La teología del proceso, una corriente más reciente, sugiere que Dios no controla cada evento, sino que persuade a las criaturas hacia el bien, sin obligarlas. En esta lectura, la rebelión de Lucifer fue un riesgo genuino que Dios asumió al crear seres libres. No un evento planificado, sino un resultado posible de la libertad que Dios eligió otorgar. Lo que todas las tradiciones comparten es una idea central. La libertad incluye la posibilidad de rebelarse. Sin esa posibilidad, la adoración de los ángeles sería automática, programada, vacía. Dios quería adoración libre, y la adoración libre implica la posibilidad de que alguien diga no. Lucifer dijo no. Un tercio de los ángeles lo siguieron, y el universo cambió para siempre. La rebelión de Lucifer revela algo sobre la naturaleza del mal que la filosofía lleva milenios debatiendo. El mal, en la Biblia, no es una fuerza primordial independiente. No es un Dios oscuro que compite con el Dios de la luz. El mal es una criatura que se rebeló, una voluntad que se torció, una belleza que se miró a sí misma demasiado tiempo. Agustín lo definió como privatio boni, la privación del bien. El mal es la ausencia de bien, como la oscuridad es la ausencia de luz. Lucifer no creó algo nuevo cuando se rebeló. Destruyó algo que ya existía. Su propia perfección. Lo que queda después de repasar estos textos es una imagen que la cultura popular ha distorsionado hasta hacerla irreconocible. El Lucifer de la Biblia no es un hombre rojo con cuernos y tridente. No es un personaje de cómic. No es el protagonista simpático de una serie de televisión. Es la criatura más hermosa que Dios creó, vestida de piedras preciosas, hecha de música, puesta en el centro del trono celestial, que miró todo lo que tenía y decidió que no era suficiente, que lo que quería era el trono mismo, y que perdió todo lo que tenía en el intento de conseguir lo que nunca le correspondió. Cada vez que la Biblia menciona al diablo, está hablando de ese ángel. Cada tentación, cada engaño, cada guerra espiritual que los textos describen, tiene detrás a la criatura que una vez dirigió el coro del cielo. La ironía más grande de la Biblia es que el ser que más cerca estuvo de Dios es el que más lejos terminó. Si esta reconstrucción te hizo entender algo sobre Lucifer que no habías visto antes, déjalo en los comentarios. Y si conoces a alguien que siempre se ha preguntado ¿cómo fue que un ángel se convirtió en el diablo?, compártele este video. A veces, lo que más nos sorprende de la Biblia no son los milagros de Dios, son las decisiones de los que decidieron vivir sin Él.